Demostración. Colombia. El zamorano Viscardo de Obriozola tomó entre sus dedos la punta de la flecha como si se tratara de una pluma de ganso e hizo un ademán de escribir con ella sobre la delicada y calva cabecita del niño de brazos que una de las indias sostenía contra su seno abultado y cobrizo. No era una flecha de metal, era un rancajo de hueso de pescado extremadamente punzante, arbolado con numerosas sajaduras talladas en forma de garfios. Resultaba ser un artefacto agresivo y letal, si se tiene en cuenta que además estaba envuelto en veneno. La india cubrió con sus manos al infante retrocediendo espantada. ¡Ah!, exclamó el zamorano mostrando todo el blanco de sus ojos. «No sirve para escribir, entonces ¿para qué sirve, señoras?». Con la madre dieron pie atrás las demás indias. 4 de ellas cargaban a sus hijos recién nacidos, 4 mostraban un embarazo muy adelantado, 4 eran núbiles. Había una vieja desdentada y canosa, de aspecto enfermizo y cetrino, la número 13, pero a medida que el resto retrocedía fueron quedando a un lado, como una escuálida sombra. Obriozola sonrió, mirando el conjunto. Le pareció una manada de ciervas asustadas acorraladas contra un precipicio. Entonces esgrimió la flecha como si fuera una espada, adelgazó su boca sensual en una larga y lasciva sonrisa y avanzando muy lentamente acercó la punta de hueso al abultado vientre de una de las mujeres preñadas, en la traviesa actitud de un niño que se dispone a pinchar un globo de goma. La india, segura de su muerte, cayó de rodillas asumiendo la posición de una víctima ritual. Este movimiento dejó al descubierto frente al español a una de las núbiles. El cuerpo alto y mimbreño, desnudo y en sazón para el matrimonio atrajo poderosamente su atención, en particular porque los círculos acaracolados de los tatuajes que envolvían su seno resaltaban la dimensión. Obriozola lanzó un largo silbido. «¡Qué gusto, señora!», exclamó con ironía. «Ni entre los jubones de las cortesanas de Toledo se ven melones tan saludables». Como la india, arrodillada, le impedía acercarse, la tomó por el pelo y la apartó de un tirón. Todavía con cabellos adheridos en los dedos, se situó frente a la hermosa doncella y le mostró la flecha, colocándosela a la altura de los ojos. «Tú sí vas a decirme para qué sirve, preciosa», le dijo con voz aterciopelada. Aunque intuía la amenaza, la india no entendía sus palabras. Cuando la voz del indio Mosca, que servía de intérprete, le pidió en su lengua lo que preguntaba el zamorano, la mujer se puso a temblar, rehilando como un arma arrojadiza sacudida en su trayectoria por el viento. La velluda mano de Viscardo de Obriozola se alzó y le atenazó uno de los senos labrados, obligándola a doblegarse y a gemir de dolor. «Vas a decírmelo, susurró mientras aproximaba la punta de hueso a la manotada de carne bordada que estrujaba. La misión de la cual este interrogatorio hacía parte era de un anodino episodio de conquista que se llevaba a cabo en el territorio de la Nueva Granada en el año 1560, sin autorización de la audiencia. Desde cuando el rey y el Consejo de Indias prohibieron realizar nuevas entradas y correrías en territorios de indios, no se pedía permiso para esta clase de andanza. Antonio de Toledo, alcalde de Mariquita, había salido secretamente de su ciudad en compañía de 40 hombres entre vecinos y soldados, y se había internado con enorme sigilo en el reino de las Colimas, cuidándose más de la curiosidad de los suyos que de las asechanzas de los salvajes, pues solo contaba con la autorización del cabildo local. Su encargo: correr los términos de la jurisdicción, lo que en lenguaje de la época significaba ampliar los dominios españoles a expensas de los indios. Alegaban los españoles que los indomeñables Colimas agredían y devastaban a sus pacíficos súbditos moscas y musos. Cada vez que estos acudían a sus labores, aquellos les destruían los ranchos, les robaban las mujeres y les mataban los hijos. La comunidad minera de Mariquita había terminado por perder la paciencia y, a contrapelo del mandato real y de la vigencia de la audiencia, había autorizado a su alcalde llevar a cabo una correría. La verdad, sin embargo, era que los españoles codiciaban con ardor a los indios Colimas. Las arenas del gran río de la Magdalena estaban sembradas de oro de aluvión. En sus riberas verdeaban las esmeraldas como verdes hojas de hiedra, la plata abundaba en sus socavones, pero la mano de obra nativa era imberbe y escasa. Las cuadrillas de trabajadores indios tenían que ser traídas desde el frío y remoto altiplano y no soportaban las inclemencias de las tierras ardientes. Los Colimas, en cambio, eran una raza fuerte y esbelta, físicamente dotada para el trabajo, aclimatada al lugar y al alcance de la mano. Pero ni la fuerza de las armas ni los esfuerzos piadosos de los misioneros trinitarios habían logrado amansarlos. Los Colimas anteponían su libertad a la vida y la resguardaban en un territorio indómito, el Valle del Murca, sembrado de púas y de trampas erizadas de estacas.
Con todo, los colonos no perdían la esperanza de que una nueva y enérgica correría arrojara inesperados dividendos. El atrevimiento entrañaba sus riesgos. Los rebeldes colimas eran saeteros audaces y sabían tender emboscadas en cualquier lugar favorable. A cada paso sembraban todo tipo de trampas, generalmente letales. Una simple astilla de madera de chonta hincada al fondo de un hueco en el que solo cabía el pie podía ser tan lesiva como un enorme foso donde se hundiera y ensartara un caballo, pues sin excepción las puntas de sus armas rezumaban veneno, y no cualquier clase de veneno. He aquí la fórmula de la pócima. Se metían en una tinaja de barro serpientes, arañas y escorpiones letales a los que se dejaban morir y podrirse. Sobre el desecho corrompido de estas alimañas se azotaban unos sapos verrugosos para adobar el guiso con su leche. A continuación se agregaba el zumo extraído de una ceiba negra. El compuesto exhalaba un vapor pernicioso que apocaba la vida y corrugaba la piel, razón por la cual los colimas solo permitían trabajar en su preparación a las viejas, pues ellas ya habían vivido y nada tenían que perder. Cualquier mujer joven que manipulara semejante sustancia estaba condenada a parir hijos deformes y a deformarse ella misma. Alcanzando el punto preciso, al tomar consistencia de laca en el lomo de las palas con que se batía, se procedía en riguroso ritual a impregnar en la pócima todos los dardos de guerra. Los españoles conocían sus efectos. Cada que uno de los suyos resultaba alcanzado por una flecha o ensartado en una trampa de púas, se procedía de inmediato y en el mismo lugar a cortarle y a quemarle la parte afectada. Aún así, el final era generalmente inevitable. Al moribundo se le embaraba la cabeza y comenzaba a pronunciar inmundicias heréticas. Tras una defunción trabajosa, en la cual no faltaban las convulsiones espasmódicas y los retorcimientos, que daba la duda sobre la salvación de su alma. Quizá por ello ese tipo de muerte se temía más que ningún otro. Contra todos esos avatares, Antonio de Toledo salió de Mariquita y se internó en la llamada caldera de Caparrapí, hostilizando a los colimas. A su paso, los expedicionarios talaban las sementeras y quemaban los ranchos para imponer a los salvajes los rigores de la penuria. Una que otra escaramuza tuvo lugar en las primeras semanas, pero al presentirse el ambiente cerrado y boscoso del Valle del Murca, el alcalde detuvo a sus hombres y ordenó a su capitán, Diego de Posadas, que adelantara a los rastreadores. Estos eran 3 indios de la especie de los moscas y un peninsular, el zamorano Viscardo de Obriozola. Su oficio consistía en ubicar al enemigo y conducir sobre él al grueso de la tropa, evitando trampas y emboscadas. Para gozar de movimiento y versatilidad, Obriozola no portaba más que media armadura. Llevaba morrión, defensas de lata, cota de malla sobre el pecho y espalda y guardavientre, pero solo cubría sus piernas con unos simples calzones de algodón. En cambio, protegía los pies con triple suela de fique trenzado y portaba mosquete, pistolón, espada toledana y cuchillo de caza. Sus compañeros moscas usaban la lanza y el arco, aunque sus verdaderas armas eran la movilidad y el silencio. Los 4 conformaban una patrulla de asesinos silentes. Desde la maleza atisbaban los movimientos enemigos y cuando lo consideraban necesario, cazaban una presa. Con ayuda de los moscas que entendían el dialecto colima, el zamorano interrogaba al prisionero. Sabía cómo hacerlo. Mientras lo espantaba con muecas y amenazas siniestras, le dislocaba un hueso o le arrancaba un tendón. Luego, una vez obtenida la información pertinente, le doblaba la cabeza hasta romperle el cuello. Avanzando por los lugares más tupidos de la selva, donde resultaba poco factible encontrar una trampa, Obriozola y sus acompañantes descubrieron al cabo de unas horas un pequeño poblado de 3 bohíos de caña y una cancha circular. Desde la maleza espiaron el tiempo suficiente para certificar que allí solo moraban 13 mujeres y un grupo de niños colima. La presa no les atraía, pues iban tras el grueso de los guerreros colimas, pero el zamorano decidió investigar el lugar. Cubierto por los moscas que tendieron sus arcos en la oscuridad de la floresta y apuntaron sus flechas, brotó repentinamente en la mitad del caserío como zorra en gallinero, produciendo una terrible consternación entre los moradores. Alto, de espesa barba leonada, cubierto de ancho tórax de metal radiante, Obriozola parecía un dios. Las mujeres, en lugar de correr, se postraron. Los chiquillos corrieron hacia las mujeres. Solo una vieja desmedrada y magra, que tenía aspecto de chamizo, permanecía en pie mirándolo con sorprendida curiosidad.
El español, antes que reparar en esta anciana raquítica, se pavoneó muy orondo ante los demás sin dejar de revistar con ojos agudos el interior de los tambos. A una señal suya, los moscas salieron de la espesura cercana y penetraron también al poblado. Lo escudriñaron todos silenciosamente. No había ninguna clase de armas ni huellas de los peligrosos guerreros. El lugar estaba limpio. Oriosola les pidió que preguntasen a las indias en dónde se hallaban los hombres. Ellas respondieron que lejos de allí, junto a un río. ¿Qué hacen?, precisó. Sacan peces del agua, fue la respuesta. Atendiendo a su viejo instinto de cazador, Viscardo de Obrosola concluyó rápidamente que aquellas mujeres no le serían útiles. Unas estaban preñadas, otras eran parturientas recientes, las demás eran jóvenes que recibían educación prenupcial. A estas valía la pena secuestrarlas para ofender a los colimas, pero su misión no tenía ese objeto. Antes que cualquier otra cosa necesitaba localizar a los guerreros. Logrado este objetivo, despacharía a uno de los moscas en busca del grueso de la tropa española. Mientras tanto, él y los demás indios permanecerían emboscados, acechando los movimientos del enemigo. «Vámonos», ordenó mientras esperaba que los moscas cargaran sus mochilas con comida robada. Unos minutos después continuaron el camino, alejándose del poblado sin volver la espalda, pero no habían recorrido más de un centenar de pasos cuando una terrible flecha colima silbó sobre el hombro del zamorano. Había sido disparada desde atrás, sin lugar a error. El tirador estaba emboscado en los tambos. Retrocedieron, rodearon en abanico el lugar e irrumpieron de nuevo en el caserío. En medio de gritos y amenazas, las mujeres fueron compelidas a reunirse en la cancha mientras se requisaba palmo a palmo el lugar. No se halló a nadie, ni dentro de los ranchos, ni en los alrededores, pero uno de los moscas tuvo la ocurrencia de alzar una esterilla de paja tirada en el patio. Debajo, semicubierto por la tierra, asomó el lomo de un tronco. Escarbaron a su alrededor y descubrieron que se trataba de un árbol ahuecado, dividido en dos partes. Su interior estaba repleto de flechas y pinchos envenenados. Había para toda una guerra. Oriosola hizo esparcir el arsenal en la cancha y decidió que aquel descubrimiento ameritaba un interrogatorio especial, con toda la maestría y el esmero posibles. Antes de tener presente que jamás había interrogado a un grupo de mujeres, se despojó del casco para que su voluminosa cabellera se expandiera en el aire, como una llamarada. Las indias retrocedieron asustadas. El miedo colectivo le informó que tenía entre manos una materia maleable. Optó por la teatralidad. ¿Tenéis la gentileza de decirme para qué sirven estos juguetes, mis queridas señoras?, preguntó a través de la lengua del intérprete mosca, agitando graciosamente en el aire una flecha recogida del suelo. Las mujeres callaron, pero la vieja, cuyos senos pendían verticales sobre las costillas abultadas de su tórax raquítico como pequeños globos desinflados, masculló una rápida respuesta en voz desdentada y confusa, parecida al graznido de un cuervo resfriado. Por supuesto que sí, mi señor, tenga mucho cuidado. ¿Cómo no iba a saberlo si ella misma las había envenenado una a una, remojándolas muchas veces en la pócima mortal que sus manos habían revuelto y sazonado durante semanas enteras? Su asentimiento causó mucha gracia a los moscas, pero no lo tradujeron porque habían advertido que a su jefe no le interesaba el testimonio de aquella reliquia viviente, así que volvieron los ojos hacia el español. «Pardiez, ya lo sé», declaraba Oriosola en aquellos momentos, haciendo gala de una fingida ingenuidad, como cualquier payaso del pueblo. «Sirve para limpiarse las uñas, ¿verdad?». Procedió a limpiarse las uñas con la punta del hueso de la flecha. La vieja, aterrorizada, se tapó la boca con las manos. «¡Bruto!», comentó ahora con alboroto estridente. «¡Este tonto se puede matar!». Esta vez los moscas rieron a sus anchas. Viscardo de Obrosola, que entraba en el trance del verdadero actor, creyó que los divertían sus gestos. «¿Ah, no? ¿Me decís que no sirven para limpiarse las uñas? Son muy afiladas, ¿no es así? Entonces, ¿para qué las tenéis, mis madamas?». Las mujeres mantuvieron un silencio sepulcral. Esta era la clase de situaciones que excitaban al zamorano. La primera reacción del interrogado consistía en fingir ignorancia. Era el momento de aterciopelar la voz y a su vez fingir inocencia. La antesala del gran golpe inesperado, demoledor, contundente. Cuando hizo amago de escribir con el dardo sobre la cabeza del niño de brazos, la vieja graznó: «¡Ca!».
y se volvió hacia el intérprete Mosca, farfullando un conjunto de sílabas y sonidos que traducían algo así como «Adviértanle a este bruto que va a matar a alguien». Reaccionaba con santa simplicidad y se desesperaba de la estúpida actuación del forastero. Le parecía inconcebible que alguien pudiera ignorar para qué servían aquellos espantosos elementos de muerte. Los Mosca no le hicieron caso. Estaban contemplando a su amo, el español, que acercaba lentamente el venablo puntiagudo al vientre abultado de una de las mujeres preñadas. Pero cuando Viscardo de Obriosola atenazó el seno de la moza casamentera y se dispuso a hundir el rancajo envenenado en el florecido pezón, determinando, ahora sí, a producir una impresión demoledora en el auditorio, la vieja simplemente ya no pudo más y se puso en movimiento. Como la sombra de un ave zancuda en un día de sol, su cuerpo de chamizo atravesó el espacio que la separaba de las flechas esparcidas en el patio. Recogió una y fue a colocarse al lado del interrogador, de modo que cuando éste preguntó por última vez a la núbil indígena para qué servían aquellos artefactos, pudo volverse con celeridad hacia él, hundirle profundamente el dardo en el molledo del muslo y decirle muy explícito: «Pues estas cosas para esto se hicieron, so bruto».